¿Cuál es el éxito espiritual más grande que la persona puede lograr alcanzar en su vida? Esta pregunta se la hicieron al Hazon Ish. Todos pensaríamos, no sé, a lo mejor lograr ser una persona altruista, ayudar a los demás, a lo mejor cuidar muy bien el Shabbat, el Kasher. Dijo el Hazon Ish, el éxito más grande que la persona puede alcanzar es haber pasado toda su vida sin jamás herir los sentimientos de otra persona. Conocemos a mucha gente que de ninguna manera estarían dispuestos a robar o a engañar a otras personas o a hacer negocios sucios o chuecos. Sin embargo, pocas personas contadas con los dedos, se puede atestiguar sobre ellas que jamás en su vida hirieron los sentimientos de otra persona. Y nos dicen nuestros sabios que es peor aquella persona que hiere con la palabra que aquella persona que le roba algo o engaña a su compañero quitándole un dinero. Es peor en tres asuntos. Primero que nada, una persona que le roba al otro lo afectó en su dinero, en sus posesiones, en sus pertenencias, en sus cosas. Pero aquella persona que hiere a su compañero con la palabra lo afecta a él directamente, a su dignidad, a su ego, que es lo más cercano e interno de la persona. Por otro lado, un maleficio que se le hace a otra persona al robarle o al quitarle alguna de sus pertenencias, la persona puede llegarlo a regresar, se puede devolver aquello que la persona robó. De hecho, existe una mitzvah en la Torá de devolver aquello que la persona roba. Pero cuando una persona hiere a su compañero con la palabra, entonces ya no puede devolverle esa pérdida que le causó. Y por último, es peor herir al otro con la palabra que quitarle dinero, pues la Torá dice, Vellareta me lo queja. Con respecto a herir con la palabra, dice la Torá, cuidadito y hieras a tu compañero, yo soy Dios. Y cuando dice no robarás, no dice la Torá, yo soy Dios, cuidadito y no robes. Muchas personas no están dispuestas a robar o a engañar al otro, mas sin embargo, ¿cuántos de nosotros no nos importa hablar mal de los demás o herir los sentimientos de otra persona o humillarlo pública o no públicamente? En esta perashá dice la Torá, Vayanja, Vayaribeja, Vayajileja etamán. Dios te hizo sufrir y te hizo pasar hambre y te dio el man. El man era un alimento que te caía del cielo. Era un alimento que, según nuestros sabios, lo comen los ángeles. Es algo delicioso, que sabía lo que la persona quisiera y caía ese alimento del cielo. ¿Cómo nos puede decir la Torá que Dios nos hizo sufrir y nos hizo pasar hambre al darnos el man? Aparentemente no hay relación entre una cosa y la otra. Sin embargo, hay una explicación. Dicen que el man era un alimento espiritual que a cada quien le caía acorde a su nivel espiritual. Si una persona era una persona justa, recta, buena, entonces en las mañanas él se levantaba, abría la puerta de su casa e inmediatamente afuerita se encontraba la porción de man que él necesitaba. La agarraba, la metía a su casa y eso desayunaba, eso comía y eso cenaba. Mas sin embargo, una persona que
había cometido un error o un pecado o una falta en contra de Dios o de su compañero, al día siguiente se levantaba y no veía el man a la puerta, tenía que caminar de acuerdo al nivel espiritual que tenía. Si es que era un pecador que había cometido un pecado pequeño, entonces caminaba a lo mejor unos pasos. Si era un pecado más grave el que cometió, tenía que caminar varios kilómetros. Si es que el pecado era muy grande, tenía que caminar hasta afuera de la ciudad. Y entonces encontraba ese alimento y lo llevaba a su casa. Dicen nuestros sabios, habían personas en el desierto que se levantaban por la mañana, abrían la puerta de sus casas y el man no estaba ahí. Y entonces pensaban, ¿hasta dónde tendré que caminar para encontrarlo? Y con tal de no salir a buscarlo, para no pasar vergüenza de que toda la gente de alrededor diga, uy, mira este fulanito, mira cuánto está caminando para encontrar su man, significa que hizo un pecado muy grande. La gente, por la vergüenza de no tener que salir a recolectar su man lejos y que de esa manera piensen que él es un malvado y todos sepan que cometió un pecado, con tal de no hacer eso, las personas preferían quedarse dentro de su casa de campaña y no comer durante todo el día. Y esto nos enseña que muchas veces las personas preferimos morir de hambre antes que pasar una vergüenza, antes que permitir que las demás personas nos vean mal. ¿Cuántas veces en una boda, en un banquete, en una comida, nos estamos muriendo de hambre? No hemos comido todo el día y no empiezan a comer. Y nadie se atreve a decir, ¿sabes? No han llegado los novios, no ha llegado el de la fiesta, no ha llegado el anfitrión. No pasa nada, yo tengo hambre. Me voy a sentar, voy a sacar voy a servirme mi plato y voy a empezar a comer, aunque nadie esté comiendo. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Por qué? Porque preferimos pasar hambre antes que pasar vergüenza y permitir que toda la gente nos vea con cara de que, ¡hey! ¿Qué onda? ¿Cómo se atreve? A los seres humanos nos importa más nuestra dignidad, nuestro orgullo, nuestro ego, incluso que nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas no están dispuestas a entregar la vida con tal de preservar y proteger su honor y su dignidad? Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Rabotai, ¿cuántas personas a veces pensamos, yo robar, yo quitarle el pan de la boca a mi compañero? Pero claro que no, yo no estaría dispuesto a robarle y a dejarlo sin comer, que él se vaya a su casa hoy y llegue con las manos vacías y no traiga pan, pero claro que no, yo no le robaría, yo no le quitaría el dinero que le pertenece. Sin embargo, no nos tentamos el corazón de la misma manera en el momento de avergonzar. ¿Y cuántas veces no nos importan los sentimientos de otras personas y hablamos mal de ellas a sus espaldas, o las humillamos, o decimos, bueno, yo solamente dije lo que es verdad? ¿A ti te gustaría que digan esas cosas de ti? ¿Estarías dispuesto a pasar un día de ayuno con tal de no pasar esas vergüenzas o de que la gente no hable esas cosas de ti? Claro que sí. Si es así, entonces ¿por qué hablar mal de otras personas? ¿Por qué humillar a la gente, a nuestros compañeros? ¿Por qué rebajar a nuestros semejantes? Esa es una reflexión de nuestra perashá. Ojalá que nos la podamos llevar
para nuestra vida, que la podamos aplicar de la manera correcta y que eso nos ayude a que pronto Boreolam nos traiga la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu. Amén.